Hola a todos, en esta oportunidad vamos a abordar un proyecto demostrativo que es una implementación. Los datos que se pueden ver acá son obtenidos y renderizados a través de mi código de Python utilizando el framework de Flask. Esto es gracias a los dos proyectos de Antonio, Code with Antonio, e-commerce admin, que es donde el vendedor crea su cuenta, sus tiendas, sus productos, e e-commerce store, que es la parte del lado del cliente, donde el cliente ve esos productos y los compra. En la descripción añadí los enlaces respectivos de los repositorios GitHub para el contexto. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de esta implementación y para qué puede usarse? El valor agregado en sí puede estar dirigido a empresas proporcionando una plataforma centralizada en el análisis de datos y comparativas. Está dirigido a gerentes de venta, marketing, también administradores que gestionan el rendimiento de varios vendedores y en este caso pueden ser varias tiendas o store. Aquí también se obtiene una visión integral de rendimiento general y se establece estrategias efectivas basadas en datos precisos. En sí la demostración estética y visual como gráficos y demás pasaría a un segundo plano, al menos para mí. Eso se puede modificar luego a gusto. Lo realmente interesante en este punto de vista técnico para mí es lo siguiente. Según los proyectos de código, en este caso, la creación de cuenta de vendedor se utiliza la autenticación de Clerk. Y los datos de las tiendas, productos y órdenes de compras pagadas o fallidas se guardan en Planet Scale, que es la base de datos. No necesariamente tienen que ser esta base de datos o este sistema de autenticación. Más adelante luego analizaremos el código, veremos cómo esto se puede modificar cambiando solo 6 o 7 variables. Volviendo entonces, lo realmente interesante para mí en este proyecto es cómo de distintas fuentes, como en este caso distintos servicios, distintas como PlanetScale o Clerk, se pueden obtener y renderizar analíticamente desde un mismo código de Python. Y esto es lo que vemos aquí, ¿no? Los datos representados son genéricos y solamente sirven para demostración. Para que se pruebe el proyecto en forma de demo, se recomiendan usar las prácticas que recomienda Stripe, que aquí es el sistema que usamos para simular los pagos, el impacto en el sistema y la acreditación de los mismos. Eso luego lo tiene que ver cada administrador, ¿no? Por último, y de esto casi me olvidaba, los datos que se visualizan acá no son directamente de ningún individuo externo o entidad externa, es decir, si se utilizan los proyectos base de Antonio, usted tiene que crear las cuentas y utilizar esta implementación para que se reflejen los resultados acá, no inherentemente, ¿no? Si todo esto parece confuso, vamos a ir paso a paso analizando absolutamente todos estos factores externos dentro del código. Bien, entonces, como vos visualizar en esta primera tabla, obtenemos primero de la autenticación de Clerk el primer conjunto de datos relevantes de los vendedores o store managers que nos servirán luego para establecer estadísticas. Por ejemplo, tenemos el avatar, ID, as, username, email, bueno. Después, el segundo conjunto de datos, podemos ver todos los datos referidos a tiendas, productos, órdenes de compra, datos específicos de esas órdenes de compra, como si estuvo paga o no, cuándo se efectuó, algunos datos adicionales de los clientes que efectuaron esas compras. Entonces, esta tabla un poco engloba todo, ¿no? No solo los datos de los vendedores o store managers, sino también de sus tiendas, sus productos y clientes. Bien, a partir de esa primera tabla entonces podemos obtener distintas comparativas y analíticas. En esta segunda tabla y gráfico podemos establecer quién fue el store manager o vendedor que mejor rendimiento tuvo, cuáles fueron las ganancias en orden ascendente y por último, a qué tienda o store pertenecen esas ganancias. Acá dice que Katia, por ejemplo, fue la vendedora con mayor rendimiento. En el segundo gráfico representamos cuáles fueron los productos más vendidos y establecemos un gráfico que representa el rendimiento de dichos productos de cada tienda. Acá vemos que la lámpara LED ecológica fue el producto más vendido, representando el 50% de ventas de la tienda Nexus. Bien, y por último, tenemos esta tercera tabla y gráficos que representan, digamos, cuál fue el país que más compras efectuó al total de las tiendas, especificando el monto total por país, así como el porcentaje respectivo. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir la terminal y navegar hacia el directorio donde tengamos instalado el repo de e-commerce admin. Luego en este caso yo levanté el servidor en localhost 3000, recordad que es indiferente si lo tenés en etapa de producción o desplegado, esto lo veremos más adelante. Y luego levantamos el localhost 3001, la tienda del lado del cliente. ¿Sí? Entonces tenemos localhost 3000 y luego localhost 3001. Bien, ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta a la hora de renderizar los datos en esta tabla? El elemento determinante vendría a ser orden ID. Gracias a orden ID nosotros sabemos que se efectuó una orden paga o impaga de un producto hacia una tienda del vendedor. Entonces yo acá estoy iniciando sesión en Clear con mi usuario de vendedor. Acabo de crear una tienda que no tiene ventas efectuadas aún y el nombre de usuario que usé es test y de avatar puse el logo de mi portfolio. En localhost 3001 tenemos esta tienda que yo acabo de crear recién con el usuario test y ahora vamos a efectuar una compra de este artículo, de este accesorio llamado Precision Fit Tracker,
haciendo una simulación de pago con Stripe, ¿sí? Entonces lo añadimos a carrito. Inmediatamente nos vamos a la consola para iniciar sesión en Stripe. Usamos el comando Stripe Login, automáticamente nos redirige al navegador, luego apretar Enter. Esto es para autorizar el inicio de sesión en Stripe. Autorizamos y cerramos la pestaña. Luego escribimos Stripe, listen, forward, localhost 3000, API webhook. Esto lo que va a hacer es escuchar si hay algún pago efectuado a e-commerce admin. Si lo tenés desplegado, simplemente en vez de localhost 3000, eh, usa el dominio personalizado correspondiente. Bien, ejecutamos el código. Bien, verificamos que está todo bien, ya está escuchando. Presionamos checkout. Ahí carga ya el formulario Stripe para rellenar los datos. Esto vemos que dice e-commerce admin test mode, es decir, modo de prueba. ¿Sí? Usamos datos genéricos recomendados por las prácticas recomendadas al usuario del propio Stripe. Datos genéricos para poder efectuar el orden de compra. Entonces, llenamos acá con ejemplo de implementación. Ejemplo 1234, código postal 1234, Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. Entonces, verificamos que está todo bien y presionamos pagar. Bien. Rápidamente, fijémonos que acá en la consola los response dicen 200, es decir, que se efectuó exitosamente. Bien, ahora nuevamente en la terminal, eh, nosotros vamos a escribir el trigger payment. El trigger payment es lo que se va a encargar, digamos, de que impacte el pago simulado en nuestro sistema. ¿Sí? Una vez que lo ejecutamos, vamos a actualizar la página en el deploy de Azure y acá vamos a tener el registro correspondiente a la tienda que creamos recién, el usuario test, Essentials Web Store, Precision Fit Tracker, y acá dice, esto es fundamental, que está pago, is paid, yes, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos el registro. ¿Qué pasa si eh, hay un error en el pago, que suele pasar cuando se proporcionan datos incorrectos o hay error en el tipeo o no se llega a concretar el pago por falta de fondos? Vamos a realizar una nueva simulación de pago. Autorizamos el inicio de sesiones a Stripe. Luego vamos a escuchar el localhost 3000 webhook y vamos a comprar como ejemplo otro producto llamado Velocity Strike Pro, estas zapatillas, ¿sí? Vamos a checkout, luego añadirlo al carrito y acá vamos a rellenar nuevamente el formulario, ¿sí? Vamos a ir rellenando, pero hay que prestar atención. Vamos a fijarnos bien, ejemplo de compra no efectuada. Bien, acá entonces escribimos un código postal inválido, ¿sí? O sea, con un formato incorrecto. Esto va a hacer que el formulario rechace la compra automáticamente. Ponemos pagar y acá nos dice que el código postal está inválido. Entonces, vamos a la terminal nuevamente, ejecutamos el trigger payment y vamos a actualizar el deploy de Azure. Bien, acá tenemos otro nuevo registro y esto es interesante. Acá podemos visualizar que de la misma tienda compramos esta vez el producto Velocity Strike Pro y que no fue pago. Sí, esto es importante si queremos establecer también comparativas y análisis de datos de productos que han fallado las compras. Acá dice que la dirección no está especificada, el teléfono no está especificado del cliente. Entonces acá tenemos estos dos registros. Revisamos los gráficos. Estos gráficos están generados para clientes, para compras que fueron efectuadas, ¿sí? No para las que no fueron efectuadas. Se puede generar. Entonces acá vemos que figura test, que figura el producto que compramos, en este caso Precision Fit Tracker, ¿sí? Acá en los productos más vendidos de esa tienda nueva que creamos, que es el 100%, porque es el único producto que vendimos de esa tienda. Y acá figura respectivamente Essential Fit Store, Precision Tracker también, ¿sí? Bien, acá como la compra fue de Argentina y yo ya tenía 4 compras hechas, no se va a renderizar ninguna diferencia en ese gráfico.
Pero bueno, esto me pareció interesante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros queremos borrar este registro de la compra, que supongamos que no queremos hacer un análisis de la compra no efectuada? Copiamos el order ID, yo acá me estoy conectando con MySQL Workbench, ejecutamos el comando de delete, ¿sí? Es bastante básico, y ahí vamos a actualizar y vamos a ver que inmediatamente ya borró el registro redundante, en este caso de la compra no efectuada. O sea, podemos optar por dejarlo o por sacarlo con ese comando, ¿sí? Bien, entonces vamos a analizar el código de Python para ver cómo utilizamos en app.py el framework de Flask para poder obtener toda esta información y renderizarla correctamente en el navegador. Entonces utilizamos el paquete de render template, ¿sí? Para exportar todo el navegador, absolutamente todo lo que contiene en el repo de HipHop, todo es lo que estamos viendo tal cual en el proyecto de VS Code. El archivo app.py tiene dependencias que tenemos que instalar, como se pueden visualizar acá en requirements.txt. Una vez que clonan la implementación, es necesario instalar los requerimientos con pip install requirements. Ya se encuentran instalados, estas dependencias acá la consola me avisa eso, pero ustedes instálenla para que el proyecto funcione correctamente. Importamos entonces los paquetes necesarios para comenzar, definimos las instancias de Flask, definimos entonces la variable de entorno de API, las variables de Clerk. Gracias a esa conexión con Clerk podemos obtener el primer conjunto de datos relevantes, ¿sí? Del vendedor. Y después definimos las variables de entorno de PlanetScale, en el que nosotros obtenemos el segundo conjunto de datos relevantes de las tiendas, productos de órdenes de compra, junto con datos adicionales de los pagos. A partir de esa obtención en la tabla general, luego se puede trabajar con el resto de la información, ¿sí? Bien, definimos las rutas. La más importante es esta, que es la ruta raíz, donde definimos get user orders. En este primer tramo del código, entonces, lo que hacemos es definir las listas, los diccionarios, los contadores, demás, todo en variables. Hacemos las conexiones con las bases de datos correspondientes. Entonces, simplemente obtenemos y estamos definiendo las variables de la información, eh, los diccionarios, todos los elementos, ¿sí? Que nosotros eh, queremos importar. Bien. Entonces, esto es lo que hace la primera parte del código de get user orders. Toda esta parte del código lo que hace es obtener la información, conectarse con las bases de datos, establecer la lógica entre vendedor, datos obtenidos de Clear y tiendas de productos. De PlanetScale define esos elementos, pero todavía no renderizamos nada, no estamos renderizando nada. Ahora continuamos con la creación de gráficos de Plotly Express. Los data frames, en este caso, generan un gráfico de dispersión en el cual representamos el vendedor que mejor performance de venta tuvo. Generamos el gráfico primero en modo oscuro, ¿sí? Definimos, ahí tenemos el gráfico que estoy seleccionando. Definimos en Data Dark, y fíjense que utilizamos Base64. Lo decodificamos a ASCII para luego pasarlo al template. Bien, entonces acá ya estamos seleccionando la parte del código que se encarga de generar el primer gráfico en modo claro. Bien, que es este que estoy seleccionando. Y acá continuamos entonces con el segundo gráfico, ¿sí? Con el de los productos. ¿Sí? Acá establecemos comparativas y el gráfico que creamos tiene que ver con cuál fue el producto más vendido, en modo claro y en modo oscuro en ambos temas. Bien, la lógica en sí es similar. Eh, el último gráfico de el país que más retribuyó ganancias al total de las tiendas también lo generamos en ambos temas, que es como un mapa de calor. Bien, entonces, crucial este fragmento, que es la de Return Template. Acá se establece cuál es la información en los gráficos que se van a exportar a User Orders HTML. Todo esto es como el raw, digamos, de lo que se va a ver en el navegador. Estos datos con las listas de órdenes de compra, datos de tiendas, gráficos claros y oscuros, absolutamente todo lo que se ve en el navegador, digamos, es básicamente a esto que estamos exportando. Bien, también están las funciones auxiliares. Las funciones auxiliares son estas que estoy seleccionando. Primero, get additional user info. Básicamente es de formateo de información obtenida desde Clerk. Porque lo que obtenemos en el JSON inicial no es meramente estético para representar en el navegador. No tiene mucha trascendencia, solamente formateamos para que se represente mejor visualmente. Se formatea, este, por ejemplo, acá estamos formateando
from out GitLab, y acá fijamos en el navegador que dice GitLab out, simplemente para que se vea más estéticamente. No es una función trascendente. Bien, acá por ejemplo formateamos el tiempo, ¿sí? Se puede ver, visualizar ahí el tiempo formateado. Todo esto lo almacenamos en el diccionario de additional info y es exportado a render template. Esta función, eh, la que sigue, esta de getClerkUserInfo, se encarga ya de la conexión de la API de Clerk para obtener estos primeros datos de información, ¿sí? Y esta última función es interesante, tuve que hacer un mapeo porque los países que hacían las órdenes de compra venían en formato de code, es decir, las primeras dos letras de los países. Acá estoy importando el archivo country mapping, ¿sí? Fíjense que lo tenemos importado acá al inicio del código, que es el que tenemos aquí, ¿sí? Countrymapping.py. Eh, no es tan trascendente, pero sí es importante para la visualización en el template, ¿sí? Es simplemente para poder ver el nombre del país completo, ¿sí? Bien, entonces, la parte, digamos, del archivo más importante de Python para mí, en este caso, tiene que ver con esta parte del rendering template, que conectamos, digamos, todo lo que es la información de Python con el HTML. Ahora estamos navegando a templates userorders.html. Acá recibimos la información. Entonces, acá básicamente importamos algunos CSS, la barra de navegación, el sector de temas, el sector de lenguaje, donde podemos alternar desde los distintos menús desplegables o el toggle button. Y después tenemos, sí, acá vemos el menú este. Y después tenemos el acordeón, ¿sí? Eh, acá. El acordeón, ¿sí? Que es como un menú desplegable que nos permite desplegarnos a través de la página a distintas secciones. Bien, ya vamos a la primera tabla. Fíjense, este elemento orders data es crucial porque acá estoy diciéndole al HTML que importe lo que está exportando desde el Flask, desde el return de render template. Entonces toda esta información que estamos viendo es gracias a esa variable. Eh, bien, después hacemos un formateo. No, acá establecemos el nombre de las columnas respectivamente. Y acá sí, hacemos un formateo, por ejemplo, aplicamos not specify por si no podemos obtener esos datos, navegamos a una compra que no se concretó porque falló el método de pago o demás, entonces no se guarda la información correspondiente y el código está preparado para manejar esas excepciones, formateando el texto. Bien, la siguiente tabla, la segunda, ya estamos trabajando con los datos obtenidos de la primera, básicamente hacemos lo mismo, definimos las columnas de información y ya acá los gráficos con Base64 en ambos temas. Exactamente la misma lógica con las otras tablas y gráficos con sus variables correspondientes. Bien, al final de todo, creamos unos scripts que tienen que ver con esta funcionalidad, aplicar las traducciones, cambiar el lenguaje. Y acá importamos main.js y translations.js. En main definimos la función del cambio de tema, después estos textos que son dinámicamente renderizados, ¿sí? Estos textos que estoy seleccionando a partir de eh, la info que obtenemos, ¿sí? Se renderizan dinámicamente. Básicamente te muestran como el resultado de las estadísticas o comparativas de cada una de las tablas y gráficos. Y después en translation.js, bajo la variable translations, establecemos todas las que son las traducciones, ¿sí? Fijémonos acá que podemos con el selector de lenguaje. Bien, y acá tenemos un elemento crucial, que es data translate, que es un atributo. Este data translate lo aplicamos en el HTML a la mayoría de los elementos, como podemos ver. Es la manera que tenemos de decirle al script que actúe sobre la información o los textos que queremos traducir. Entonces ahí nosotros estamos indicándole al HTML que queremos traducir tal texto a tal idioma. ¿Sí? Perfecto, ahí estoy cambiando inglés, portugués. Bien. Básicamente esos son los scripts, las imágenes con iconos, favicons, las fonts, los CSS. Este, no es una estructura muy compleja ni tampoco me enfoqué en eso, es lo que requiere el proyecto, ¿sí? Para su correcto funcionamiento. Por último, casi me olvidaba, si nosotros acá miramos al final del archivo de Flask, cuando cerramos la instancia de main, definimos que esto es una aplicación que se llama app bajo el host 0000. Esto es porque estamos montando G-Unicorn para poder hacer el deploy y el puerto 8000 prácticamente pues es un requisito por Azure para poder
hacer el deploy correspondiente, que revisan luego la carpeta de GitHub Workflows. Acá nosotros vamos a ver la configuración estándar que proporciona Azure Web Apps para la acción del deploy. Y bueno, eso casi me olvidaba que es fundamental. Bien, hacer una mención especial, Antonio, por contribuir a la comunidad de desarrolladores con esos dos proyectos de e-commerce admin, e-commerce store, y bueno, esta implementación es posible gracias a ello, ¿sí? Así que voy a dejar los enlaces respectivos a esos repositorios en la descripción. Eh, Así que eso fue todo. Hasta la próxima. Gracias.